Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Marcado por Expertos, en la City por Dentro TV, en su ciclo 2020, sin Gustavo Jorge Giraldes y Luciana Sirao, por motivos laborales, y en un día muy especial, por ser el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con lo cual saludamos a todos ellos. Con un invitado de lujo, como es el doctor Jorge Albín, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, que vamos a hablar del tema de la pandemia, del coronavirus y del adulto mayor. Así que hacemos una pausa, señor director, cuando usted guste, y venimos con el doctor Jorge Albín. Pausa y volvemos. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Bueno, muy bien, muchas gracias, señor director. Y como anunciábamos al principio, estamos con el doctor Jorge Albín, médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Y amén de sus bondades como profesional, es un gran profesional y un muy buen amigo. Así que le damos las buenas tardes a Jorge. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo está? Gracias por atendernos y por recibirnos en una jornada especial. Muy bien, gracias, Carlitos. Un gusto, como siempre, charlar contigo. Gracias, doctor. A ver, la cuestión del día de hoy tiene más que ver con el tema de los adultos mayores o el grupo de factor de riesgo, en fin, todo esto. Pero en términos generales, como para ubicarnos en un principio, es ¿cómo está viendo usted desde el punto de vista profesional lo que significa toda esta pandemia a nivel general y en particular para los adultos mayores? Yo creo que una de las reflexiones que maneja esto, yo tengo una fe absoluta en la condición humana y en la capacidad de supervivencia de los seres humanos individuales y colectivos. Entonces, mi visión es que biológicamente y en términos de relación virus-hombre, la realidad es que vamos a superar esta pandemia como se han superado otras catástrofes globales o particulares a lo largo de la historia de la humanidad, y a lo largo de nuestras historias individuales ha habido momentos de mucha dificultad y aún de enfermedades o complicaciones médicas que hemos superado. Así que en general yo tengo una visión optimista de la capacidad del ser humano de sobrevivir a este tipo de situaciones críticas. Confío en las capacidades de adaptación, eh, digamos, en algún momento la capacidad de adaptación a situaciones extremadamente rigurosas es mucho mejor de la que uno mentalmente y las comunidades mentalmente suponen que pueden tolerar. A lo largo de la vida de la humanidad ha habido guerras, hambrunas, explosiones, bombas, y las comunidades han tenido la capacidad de sobrellevar eso y superarse a sí mismas, y digamos, no veo no veo ninguna otra cosa diferente en este mundo globalizado que lo de antes. También creo que es el gran tema para la psicología humana y en este momento para las sociedades humanas es la incertidumbre que esto provoca. Esta crisis y el coronavirus nos enfrenta a realidades
inmanejables, incontrolables, y que también veo con mucha admiración y sorpresa que por primera vez tanto los que saben dicen que no saben, los políticos que guían las cosas dicen no sabemos, vamos a buscar cómo, en esta cuestión de lógica que todos tenemos de ensayo y error, en este bosquejo y es guión, acción, reflexión sobre lo que pasa y volver a ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Esta humildad frente a lo no conocido y a lo, o más bien hacia lo desconocido, la verdad que me parece un buen principio psicológico. Tenemos que aprender a tolerar cierto grado de incertidumbre y de incredulidad y asombro. Nos tenemos que manejar por el momento psicológicamente e individual y colectivamente en este nivel de incertidumbre que siempre la podemos manejar, porque en general si no, proyectamos al futuro miedos y cuando uno no conoce y tiene incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir, algunas personas proyectan especialmente zonas oscuras, apocalípticas, sus temores personales, los temores colectivos, la desconfianza en el ser humano como en su bondad o fortaleza. Digamos, nos tenemos que manejar en esta zona de incertidumbre que el sistema nervioso no tolera bien. El sistema nervioso y el psiquismo es como un ente que se organiza para resolver incertidumbres. Los estímulos externos y el procesamiento de información de nuestros cerebros está programado para resolver incertidumbres y tomar respuestas, a elegir una respuesta adecuada frente a una incertidumbre. Y aquí tenemos algunas respuestas, algunas son tentativas, otras son tentativas, exploro, veo, pero digamos, tenemos que manejarnos con cierto grado de tolerancia a la incertidumbre y, digamos, confianza en que momento a momento los vamos a ir resolviendo, ¿no es cierto? Esta es un poco la circunstancia que yo veo, por lo menos desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y de actitudes personales o sociales, ¿no? Me parece, a través de sus palabras, desgrano dos cosas. En primer lugar, me parece que es sabio, en cierta forma, el decir que no se sabe determinadas cosas, o sea, como está sucediendo ahora, tanto como políticos como profesionales de la salud, porque realmente es algo desconocido, y no minimizar una situación que ya vimos lo que significó para algunos que lo habían minimizado y después terminaron pagando por un montón de muertes. Con lo cual, por ese lado me parece sabio la humildad de reconocer que no se conoce lo que se está sobre donde se estamos transitando en este momento. Y en segundo lugar, usted nombró una palabra que es incertidumbre, y justamente yo quería avanzar en esto porque en su consultorio, en las consultas que le hacen, ¿qué tanto se mueve o qué tanto temor tiene, sobre todo la gente grande, como en mi caso? O sea, que palabras como miedo, como temor, como desconfianza, y fundamentalmente una palabra que a mí me hace mucho ruido cuando se habla de los adultos mayores, que es soledad. ¿Qué le comentan y qué es lo que usted ve de su lado? Una cosa que también hay que aprender a ser humildes es no generalizar. Y en esta cuestión de la respuesta individual frente a esta circunstancia de crisis que afrontamos, es variable de persona a persona. Hay algunos, por supuesto, que minimizan, de adultos mayores me refiero, minimizan absolutamente cualquier riesgo y más, como, no sé si un mecanismo de negación o mecanismo adaptativo. Otros, y tengo presente justamente ayer hablando con una paciente que manifestó esta cuestión de la soledad, es una persona viuda de 70 y pico de años, que está bien de salud, pero tiene su hija lejos, viviendo en la provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la ciudad, y ella quedó sola en el departamento familiar, y aparecen algunos temores de esto de morir solos o morir o el acto de caerse, lastimarse y no poder tener acceso a alguien que acompañe su muerte o su
su agonía, digamos. En algunos aparece esta posibilidad y eso depende de cómo uno tiene elaborado la propia muerte y la muerte en soledad, que ahora se está muy utilizada en los medios como esta cuestión de el dolor de la gente de no poder despedirse de su ser querido porque se lo llevan y después no lo ven, así que está muy conectado con eso. Y es muy doloroso y muy difícil y hay que atravesar eso. Realmente nuestra sociedad es muy de acompañar a los seres queridos en la agonía y bien acompañados, así que esta es otra. Y la otra que he visto en la mayor parte de los adultos mayores y también en experiencias personales es la preocupación por los hijos, nietos y eso. Tenemos esta cuestión así casi de exceso de control sobre la vida personal y la necesidad de controlar que nuestros descendientes, hijos y familiares estén protegidos si nosotros nos vamos. Hay mucha conciencia de adulto mayor de el cuidado del otro, realmente de su familia descendiente y de sus seres queridos. Esto predomina, creo que como una tendencia, digamos, así como mucha gente le quiere asegurar el futuro a los hijos, que es una cosa cultural nuestra, eso se acrecienta en ahora decirle, bueno, ¿qué vendrá con este mundo en esta cuestión de incertidumbre? ¿Cómo quedarán mis hijos? Y hay algunos miedos con respecto al futuro de la humanidad, de la Argentina, por supuesto, y de nuestro entorno más inmediato, ¿no es cierto? Doctor, usted habla de los miedos que sentimos las personas mayores con respecto a lo que le pueda suceder una vez, cuando no estemos nosotros, tanto nuestros hijos, nuestros nietos. Y sin embargo, digamos, de alguna manera también hay una gran preocupación por parte de los descendientes con respecto a nosotros. A tal punto Sí. que hemos visto en los últimos días algunas manifestaciones que realmente dejaban al adulto mayor de alguna forma como limitado o muy limitado en sus actuaciones. Entonces, llega un momento que alguno en algún momento piensa, paren un poquito, déjenos pensar, somos pensantes, estamos bien, podemos actuar, somos una sociedad de riego, un grupo de riego, pero tampoco estamos condenados, o sea, déjenos actuar de alguna manera, no nos manden derecho al fuego, por lo menos déjenos pensar y pregúntenos, de tal forma de que podamos de alguna manera opinar también. Sí, para mí es un tema fundamental ese de los riesgosos, como en algún momento lo con un mote entre irónico y cuestionador de esta, creo que discriminación que hacen de nosotros, de adultos mayores, como inservibles, cuidado que podemos colapsar el sistema, de que somos muy vulnerables con la salud y muy vulnerables con todo, y que una vez que ingresamos al sistema ya tenemos el certificado de función ya firmado previamente, ya creo que tenemos todos un código de barra de los mayores de 65, tenemos un código de barra, cuidado, tenés el certificado de función con el inicialado y en realidad se lo he expresado y lo he expresado en otros lugares que digamos, nosotros estamos preparados para esto que puede llegar a venir, que es nuestra propia partida hacia otros mundos. La tenemos mejor resuelta que muchos chicos jóvenes, que en nuestra cultura nuestros seres queridos nos tienen mucho miedo de que partamos porque somos queridos y nosotros los queremos a ellos. Entonces hay cierto grado de cosa de yo no quiero tener el dolor de que vos partas y me parece bien, y las sociedades no quieren que nosotros sobrecarguemos el sistema con nuestras dolencias o minusvalías. Entonces, se combinan dos factores, esta cuestión de temor cultural, de sufrir por la partida de un ser querido, estos nuestras familias y nuestras comunidades, y la otra es el lado social comunitario que se preocupa por no vamos a dar abasto con los respiradores y los médicos para tratar de ustedes, guárdense, quédense calladitos, no hagan nada, no respiren, y como usted dice, Carlos, la verdad que induce cierto grado de, no rebeldía para no cumplir las reglas de la cuarentena, sino de rebeldía. Nosotros
podemos ofrecer mucho más en este momento que lo que ustedes creen que tenemos que hacer, más aparte de quedarnos guardaditos en nuestra casa. Podemos ofrecer nuestra experiencia, nuestro consejo, nuestra presencia como adultos sólidos. Estamos muy bien formados para encarar esta etapa de la vida, que reflexionamos más sobre la muerte y la vida y nuestro tiempo de vida y nuestro balance en la vida la tenemos más clara. Muchos de nosotros hemos cumplido el sueño de tener familia, tener hijos, plantar algún arbolito. A algunos nos falta lo del libro, pero como digamos, los sueños básicos de nuestra vida están cumplidos cuando tenemos descendencia, hijos, nietos que la están peleando. Así que nosotros estamos mucho más fuertes de lo que se nos supone en nuestra vulnerabilidad. Creo que no somos tan de riesgo, ni tan vulnerables, ni tan flojitos, ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestras decisiones, ni nuestra voluntad para apoyar o sostener en la crisis en este momento a los menores que nosotros, sin lugar a dudas. Hay una etiqueta de vulnerabilidad que me niego a asumir, absolutamente dimensionado por solamente lo que dicen los números de mayor de 65 años es igual a inicialo tu certificado de función. Podemos aportar mucho, ahora les lo dije, uno vive hasta que se muere. A nosotros parece que ya nos están casi medio muertos estamos, y nosotros tenemos una actividad plena, vital, con mucho entusiasmo por vivir, con mucho entusiasmo por seguir adelante, para seguir contribuyendo, para seguir amando, seguir desarrollando proyectos, seguir disfrutando de la vida, seguir superando crisis. Tenemos voluntad para aprender, voluntad para mancarnos incertidumbre y seguir adelante. Mucho más experiencia de habernos caído muchas veces y levantado muchas veces. Excelente, doctor. Le quiero comentar, usted hizo una nota para el diario La Nación el fin de semana y mencionó, dio un nombre que yo le iba a preguntar ahora por esa persona. Yo no, la verdad que me confieso que no la conocía, y a raíz de haberla visto fui a hurgar un poquitito en su historia y quedé fascinado con su lectura, por el nivel que tiene y por los comentarios que hace, los conceptos que tiene. Entonces yo le quería comentar, porque usted la hizo en referencia a ella, ¿qué le trae el nombre Elizabeth Kubler-Ross? Para mí, en lo profesional ha sido la fundadora de cierto grado de especialidad, que es esta cuestión de la tanatología, digamos, cómo la gente muere, cómo trabaja su muerte, cómo vive su enfermedad, su agonía y su muerte. Y esta mujer nos trajo una descripción, por otra parte, que todos usamos en que el que está muriendo o el que está desarrollando una enfermedad terminal atraviesa diferentes etapas. Lo primero puede ser la negación, esto que me está pasando en realidad no me está pasando. Lo otro es la negociación. Sí me pasa, pero yo voy a zafar porque tengo un buen médico y la quimioterapia que me están dando está buena, y yo voy a zafar. La tercera es cierto grado de ira. Pucha, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Qué porquería? ¿Qué hice yo? Si yo trabajé. Y la tercera etapa es angustia, dolor, pena, una profunda tristeza y desesperación y desesperanza. Y la última etapa sería una cuestión de aceptación, como uno de amigarse y abrir el corazón y los brazos a decir, bueno, esto es lo que hay, me estoy muriendo y acá está acaeciendo esto. Y esto vivido con una profundidad espiritual y una visión enormemente humanista, que es una etapa extremadamente, la agonía y la muerte del ser humano es una etapa profundamente rica, tan para el que se muere y para los que quedan aquí, familiares y demás. Así que esto del morir, que nos asusta tanto socialmente y demás, es una de las etapas más importantes de nuestra vida. Yo decía ahí en el artículo de La Nación que cae el telón. Nosotros sabemos que el telón puede caer, pero esa caída del telón no nos acostumbramos a vivirla bien,
salvo que no recorramos estas etapas y que muchos lo recorren, estas etapas, y esta cuestión de aceptación y de saber morir, que mucha gente lo logra despidiéndose bien, los familiares que se despiden, o si los familiares que se están muriendo, o nosotros, tengo ese escenario en la cabeza de alguien muriendo solo en el respirador en alguna clínica, esa imagen que para muchos es catastrófica, está haciendo su proceso espiritual, está haciendo su proceso de partida, está saldando su vida interiormente. Muchas veces nosotros no tenemos acceso a esa vida interior que se está desarrollando y cómo esa persona está muriendo y aceptando la agonía y la muerte, ¿no? Es un proceso extremadamente profundo que en nuestra cultura está como tiene mucha mala propaganda, y indudablemente el dolor y la que significa la muerte de un ser querido es mucho para los que se quedan, y es un duelo real, y eso no quiero decir con esto que se aplauda la muerte o se aplauda la agonía, pero creo que hay un cariz que nos enseñó Elizabeth Kübler-Ross, que es de una extremada vivencia humanista del proceso de agonía y muerte de los seres humanos, y un proceso profundamente enriquecedor para la persona que se muere y para aquel que lo rodea. Sí, me pareció fantástico y usted lo resumió muy bien. Y hasta parece obvio el hecho de decir se vive hasta que se termina de vivir, pero no es tan obvio porque estando con las facultades plenas y bien, mucha gente vive, y cuando llega un momento que casi como que vive pensando que se va a morir, entonces deja de vivir por pensar que se va a morir. Entonces hay una incongruencia ahí. Quiero que esta psiquiatra resumía muy bien en hay que vivir hasta que se termina de vivir, o hasta cuando toque vivir. Justamente porque de alguna manera se relacionaba también con este concepto de una vez que uno tiene un diagnóstico de una enfermedad grave, eventualmente mortal, o digamos, aparentemente ya tiene el certificado de función casi firmado, y digamos, algunos ya abandonan y tiran la toalla y ya se dan por muertos antes de que lo estén. Pero tenemos muchos ejemplos de personas que con enfermedad oncológica, enfermedad cardiológica, enfermedad de todo tipo, viven bien hasta que se mueren, y aún el proceso de morirse es un proceso donde se amigan consigo mismos, con sus familiares, con aquellos conflictos que han creado discordia o grietas, usando la palabra actual, se subsanan en ese momento, porque es un momento de equilibración y de reflexión profunda sobre esto que está pasando. Está cayendo el telón, yo lo estoy viendo caer, y cómo me arreglo con esto, cómo lo vivo esto. Y esta persona, Elizabeth Kübler-Ross, era una especialista en observar, cuidar y alentar este proceso con mucha conciencia por parte de aquel que se está muriendo, y también mucha conciencia de los familiares. Así que uno vive hasta que se muere sin lugar a dudas, y a lo largo de la vida yo he visto gente con una extremada vitalidad hasta que termina de fallecer. Creo que uno de los ejemplos que más icónicos son esta persona que fundó Apple, ¿no? Steve Jobs, como sus discursos pre-mortem y su capacidad para vivir hasta que se muere han sido notables. Hay muchos los ejemplos de hasta seres queridos allegados que han vivido hasta que se mueren. A nadie, no estoy diciendo con eso que lindo es morirse o que aplaudamos la muerte de las personas, ni la eutanasia, ni nada por el estilo, pero al revés, que hay que darle una dimensión que es parte de lo que sabemos que sucede, esta cuestión de negación de la realidad, de uno sabe que crece, nace, se desarrolla y después envejece y muere. Una cuestión tan simple como esa, pero que no sabemos por qué, pero culturalmente estamos negados a aceptar esa realidad tan
tan directa, llana y específica. Y especialmente esta mujer, Elizabeth, toma esta cuestión de la dimensión profunda de reconciliación con uno mismo, con esto que está pasando y de aceptación profunda del fenómeno de él morirse, de la agonía y del fenómeno de morirse. Doctor, le hago la última pregunta y lo dejo con todo su trabajo. ¿Cómo cree usted es un gran psiquiatra, pero futurólogo no es, pero igual le voy a preguntar, una vez que termine todo esto, ¿usted cree que podremos volver a los valores que de alguna forma nosotros conocíamos, más humanos, y dejar de lado el materialismo que nos acompañó en los últimos tiempos y que ahora lo estamos viviendo y nos damos cuenta de alguna forma de que tanto materialismo no sirve para nada si no se tiene salud? Yo no sé si creo, yo creo que lo tenemos que construir a esto, que creo que las realidades futuras se construyen y que creo que tenemos que construir esa dimensión humana y de solidaridad y de respeto por el ser humano y con menos consumismo, menos materialismo, menos vértigo excesivo de éxito, poder, gloria, dinero. La verdad que yo creo que tenemos que hacer, los que podemos aportar algo, un esfuerzo para construir eso. Yo no sé si va a suceder espontáneamente por la crisis que aparezca una neo-humanidad y un neo-ser humano mucho más rico. Me parece que, como todas las realidades, las certidumbres uno las tiene cuando se encamina hacia eso, y que todos los que estamos de alguna manera aquí y ahora tenemos que hacer un esfuerzo por construirlo. No sé si... y tenemos que recorrer ese camino en busca de ese objetivo. Yo no creo que la crisis en sí sea esto nos está ayudando a humanizar y a relacionar, pero todavía vemos igualmente competencia, egoísmo, miedos entre las sociedades y en los individuos. Así que me parece que si logramos hacer un esfuerzo todos de toma de conciencia y de reflexión profunda sobre esto que está pasando, tenemos que construir una sociedad más humanista y más justa, más equitativa y menos materialista y consumista. Yo abogo por eso, en realidad aporto mi arena de que todos debemos construirla y que el futuro lo armamos desde ahora. Digamos, no es que mágicamente va a suceder un futuro más humanista, no creo en eso, creo en la capacidad del ser humano de construir su propio futuro si se guía por a dónde quiere ir. Esto es a veces difuso. Yo no creo que por ahora las sociedades y las personas todavía están medio concentradas en sobrellevar esto individual o familiarmente en lo micro, pero me parece que hay apuntes de solidaridad y hay algunos ejemplos de gente que está trabajando para otros bien. Hay algunas comunidades que son muy solidarias y aprenden a apoyarse. Hay algunos atisbos de que esto está sucediendo. No sé si en el plano político o del movimiento de los grandes mercados y los movimientos de grandes capitales y demás, no sé si esa es la conciencia o si esa es la tendencia. Creo que entre nosotros, seres humanos, como se dice ahora de pie, hay una gran necesidad de recrear un humanismo y una sociedad más solidaria y más justa y menos materialista. Yo creo que hacia ahí tenemos que trabajar. Creo que hay que aportar en esa línea. No sé si confío que la crisis en sí va a devenir necesariamente en una cuestión así benigna. Es construible para mí. Doctor, la verdad que fue un placer haber conversado con usted, como tantas veces lo hemos hecho. Le agradezco muchísimo todo este tiempo que nos ha dispensado. Cuídese mucho, lo necesitamos mucho y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Que tenga una gran jornada, doctor. Muchas gracias por habernos permitido tener esta charla con usted. Gracias, Carlitos. Un abrazo y un gusto, como siempre, charlar con usted.
Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora.